Muy buenos días, nos encontramos en Vida, Salud y Negocios, en esta oportunidad con la doctora Nora Núñez. Ella es una destacada gastroenteróloga. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, en esta oportunidad nos gustaría destacar el tema de la gastritis. ¿Cómo no? Hoy por hoy la enfermedad de la gastritis es muy común y muchas veces los pacientes no concurren a los consultorios médicos para ver esta enfermedad. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, yo creo que lo importante es definir primeramente qué es la gastritis. La gastritis es una enfermedad en la cual la capa más interna del estómago, que se llama mucosa, se encuentra inflamada. Esta enfermedad puede ser producida por muchas causas, que es lo más importante. De repente empezar con algunos alimentos. Existen algunos alimentos que producen mayor irritación de esta mucosa del estómago. Por ejemplo, alimentos muy condimentados, o también de repente alimentos con mucha sal. Es importante de repente destacar también a aquellas personas que pueden estar tomando algunos medicamentos como la aspirina o los antiinflamatorios, que pueden inflamar este estómago y definirse como gastritis. También cabe resaltar la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que esta va a producir una inflamación que si persiste por mucho tiempo en esta mucosa o capa interna del estómago, de hecho que va a producir una gran inflamación. Por otro lado, también tenemos que destacar que la bilis, que puede refluir del intestino delgado hacia el estómago, puede ser también causa de inflamación. Qué interesante, doctora. Y dígame, ¿qué relación guarda la edad con relación a la gastritis? Bueno, en realidad la gastritis puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, podríamos decir que hay una cierta predilección después de los 18 o 20 años. ¿Por qué? Porque probablemente debido a la actividad diaria que uno realiza, ya uno se encuentra sometido a un determinado estrés y eso de alguna manera hace que la mucosa del estómago produzca mayor ácido y esto al final llevar a una inflamación. Doctora, ¿usted me quiere decir que de repente las personas de edad madura tienen poca gastritis, no? Lo que pasa es de que en esa etapa, ya después de la tercera edad, por ejemplo, la producción de ácido en el estómago va disminuyendo y probablemente ya esa mucosa o capa interna del estómago ya está afecto a otro tipo de daños y probablemente va a producir otro tipo de enfermedades que ya hablaremos en adelante. Qué interesante, doctora. Y dígame, ¿cómo se trata la gastritis? Bueno, lo importante primero es definir si que los síntomas que uno tiene son por gastritis. Lamentablemente, o podríamos decir, no existen síntomas propios de gastritis. Por ahí siempre en algún momento hemos tenido de repente un poco de distensión abdominal o hinchazón del abdomen, de repente un cierto dolor o a nivel de la boca del estómago, o quizás náuseas, o de repente gases. Todos estos en general pueden ser parte de la enfermedad que es la gastritis. Lo importante es que cuando esto se repite con mucha frecuencia, tener la evaluación de un médico, quien le pueda definir si es gastritis o no. Por otro lado, la forma de hacer un diagnóstico definitivo es ya a través de un procedimiento que se llama endoscopía digestiva alta o gastroscopía. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en introducir un tubo flexible con una cámara a través de la boca y el cual va a evaluar tanto el esófago, el estómago, como la parte inicial del intestino delgado. Ese tratamiento no es doloroso, o sea, los pacientes lo perciben muy bien, ¿correcto? Sí, en realidad lleva una preparación previa que es anestesiar un poco la garganta y luego colocarle un medicamento que va a ayudar a relajarlo para que pueda tolerar el procedimiento. Por lo tanto, el paciente no tiene por qué temer en venir a sus consultas para un tema de gastritis o estos. Sin ningún problema. Correcto. Doctora, qué interesante el tema de la gastritis. ¿Dónde la podemos ubicar a usted? Nosotros estamos en el centro de endoscopía llamado Pan Endoscopy, en Girón Horacio Urteaga, 476 Jesús María. Doctora, muchísimas gracias por el tema que tan interesante que es la gastritis. Muchas gracias a todos los televidentes de Vida, Salud y Negocios.